Una semana más en 8 Andalucía les proponemos hablar de los temas que consideramos más destacados de la semana. En esta ocasión hablaremos de los últimos datos del paro y cómo acabar con el desempleo juvenil, de la financiación de los partidos políticos y de la conveniencia o no de separar las elecciones andaluzas respecto a las generales. Con representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Andalucista, y naturalmente con todos ustedes, vamos, como cada noche, a por todas. Buenas noches, ¿qué tal? Y en primer lugar les presento a nuestros contertulios de hoy. Por Izquierda Unida nos acompaña Alba Doblas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenida de nuevo a Por Todas. Nos alegra verte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Igualmente nos alegra ver de nuevo a Antonio Jesús Ruiz, un habitual de nuestras tertulias. Buenas noches, Antonio Jesús. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y se incorpora hoy por primera vez a nuestras tertulias por el Partido Socialista, Antonio Muñoz. Hola, buenas noches. Buenas noches, esperemos que sea grata la experiencia y que se encuentre cómodo en nuestro debate. Estoy seguro de que sí. Y por el Partido Popular, otro clásico de nuestro programa, Curro Pérez, al que nos alegra ver de nuevo después de un tiempo de ausencia. Muchas gracias. Buenas noches. Pues comenzamos con nuestro primer tema de la noche, que es el que pensamos que preocupa más a los ciudadanos que nosotros, que los datos del paro, los que conocimos ayer, hablan de 9.571 personas menos en Andalucía, aunque la cifra total de desempleados sigue estando por encima del 1.000.000 de parados. Les queremos preguntar a los cuatro partidos políticos cuáles son sus valoraciones al respecto. Y empezamos, si les parece, por la opinión del Partido Popular, de Curro Pérez. Bueno, bien, en primer lugar, siempre nos tenemos que alegrar que haya personas que tenían un proyecto de vida truncado el mes pasado y ya no lo tienen en este, ¿no? Eso es lo primero, pero lógicamente tenemos que mostrarnos insatisfechos por la parte que queda, que hay muchas personas que todavía tienen que tener esa posibilidad, ese proyecto de vida mucho más despejado y tener otras preocupaciones, ¿no? Entre otras, pues ya después de trabajar, ¿qué va a hacer después de trabajar y organizarse? Bueno, yo creo que hacen falta reformas en Andalucía. Yo creo que las reformas que se están aplicando a nivel nacional están dando sus resultados. Creo que hay una serie histórica ya que nos hace hablar con seriedad de una recuperación económica lenta, pero sobre otras bases seguras. Y yo creo que sobre todo esto podemos hablar. Creo que tenemos que seguir evitando trabas burocráticas y las administraciones creo que tienen que tener clara cuál es su postura aquí, ¿no? Que es el apoyo al emprendedor, que es la persona que va a generar puestos de trabajo. Y esto yo creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no? Los datos han sido buenos para Andalucía y también buenos para Sevilla, ¿no? Bueno, en general, un mes de noviembre que no suele ser bueno en general, en una serie histórica de hace muchos años, ha sido un mes que, insisto, podemos alegrarnos por una serie de personas y tenemos que insuflar ilusión a los que están todavía expectantes, y yo creo que el próximo mes se va a alegrar mucho más la contratación seguro, la fiesta navideña, y tenemos que luego volver a mantener este ritmo de crecimiento prudente, pero de crecimiento. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la valoración del Partido Socialista? Bueno, efectivamente tenemos unos indicadores positivos ante un mes que tradicionalmente venía arrojando en los últimos años cifras negativas. En ese sentido, congratularnos de esas familias que van a poder, o de esos desempleados que han podido encontrar un puesto de trabajo, y así lo indican la caída generalizada, y especialmente en Andalucía, el 65% del desempleo, de ese descenso se ha producido en nuestra comunidad autónoma. Entonces, en ese sentido, pues congratularnos. Pero indudablemente no podemos lanzar las campanas al vuelo. Si analizamos en profundidad las tripas, por así decirlo, de esas cifras, nos encontramos que hay muchísimo contrato en precario, muchísima temporalidad. Hay todavía una cifra considerable de andaluces, de españoles y de sevillanos que están en una situación de desempleo, que han traspasado el umbral de la pobreza, y por tanto yo creo que no nos podemos sentir satisfechos mientras que existan esas cifras insostenibles. Yo creo que se echan en falta políticas de reactivación económica, políticas que se están aplicando en otros lugares del planeta y que están dando resultados. Mientras tanto, en España, en Europa, pues seguimos con esas políticas, con esas medicinas que se está demostrando precisamente de que no curan al enfermo. Alba Doblas, ¿cuál es el diagnóstico de Alba Doblas? Bueno, lo primero que habría que hacer es dar datos reales, y en ese sentido nosotros ponemos el acento en el hecho de que los datos del paro son datos engañosos.
Efectivamente, no suponen la encuesta de población activa, no necesariamente suponen un descenso del desempleo, que sí tendremos que mirarlo más en el número de afiliaciones a la Seguridad Social, donde efectivamente hay un crecimiento, pero mucho menor. Pasamos de los 9.000 andaluces a los 5.000 en términos redondos, en números redondos, a los 5.000 de aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Y teniendo en cuenta esos datos que sí pudieran ser más reales de lo que son contrataciones reales, vemos que un 91%, casi un 92%, perdón, son contratos en precario, son contratos con una temporalidad absoluta. Y si tomamos en cuenta el dato de los contratos indefinidos, vemos que la mitad son a tiempo parcial. Lo único que nos reflejan estos datos es la precariedad y la precariedad. Y eso es más que preocupante, porque estamos hablando no de recuperación económica, estamos hablando de división del trabajo, con división de salarios, por supuesto, y con muchos menos derechos laborales de los que teníamos anteriormente, antes de que entrara la derecha y antes de las reformas laborales que también impuso el Partido Socialista. Y un dato que tenemos que analizar también con muchísima cautela, con muchísima preocupación, que es el dato de la subida del desempleo en las mujeres. Es decir, el paro ha bajado en los hombres, pero ha subido en las mujeres. Lo que quiere decir que estamos hablando de destrucción de empleo masiva en el sector femenino, que es más que preocupante. Perdona, estamos Alba, hablando nuevamente de la vuelta al hogar de las mujeres, al trabajo no remunerado ¿y es de las posible mujeres. explicar esa división o no? ¿Es posible explicar por qué existe esa diferencia entre hombres y mujeres en los últimos datos? Por supuesto. Lo curioso es que, habiéndose dado más trabajo en sectores muy feminizados, como puede ser la educación, baje ese empleo en las mujeres, con lo cual eso indica que en el sector privado van a estar muchísimo más marginadas, muchísimo peor empleadas. Y estamos hablando de que la mujer nunca ha tenido un trabajo digno en este país. Estamos hablando de que tiene más responsabilidad en el hogar, que no se contabiliza el trabajo de la mujer a los efectos del Producto Interior Bruto, con una sola excepción, que es la prostitución. Es muy curioso. Y sin embargo, pues todos los sectores todos los planes de empleo que se están llevando a cabo en sectores de la construcción, en sectores agrícolas, van dirigidos especialmente al sector masculino. Se tiene que potenciar el trabajo femenino, se tiene que potenciar desde lo público, se pueden hacer muchas cosas para que la mujer vuelva a trabajar, pero lo que no se puede hacer es destruir todos los derechos asociados a la maternidad que destruyó la reforma laboral del Partido Popular. Gracias, Alba. Escuchamos también la primera valoración de Antonio Jesús Ruiz, del Partido Andalucista. Bueno, si analizamos los datos y nos vamos a la cifra, antes Curro decías que en la provincia de Sevilla había habido un incremento, en este caso de creación de empleo. Yo, que vengo de la provincia de Cádiz, pues 1.400 desempleados más en este mes, ¿no? Pero estamos analizando unas cifras que a mí, con la hecatombe que ha ocurrido en el Estado y en Andalucía, con la destrucción tan grande de empleo, analizar que se han creado o que se ha subido en 1.000 o en 4.000 empleos, me parece un poco hasta ridículo. Me preocupa en este caso la cantidad de personas, de familias, que ya dejan de tener prestación, familias y de sectores o en este caso de grupos de edad que no consiguen acceder al empleo, no ya los jóvenes que no van a conseguir a corto plazo tener un puesto de trabajo, sino incluso personas de una edad ya de entre 40 y 50 años que se han desenganchado del mercado laboral y que llevan durante mucho tiempo pues sin poder tener un puesto de trabajo. Creo que esto es muy grave y creo que si seguimos analizando o si seguimos conformándonos con que en España se han reducido 6.000 desempleados, pues con las cifras que tenemos, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta 50, 60 años para tener una cifra razonable? Me preocupa además, en este caso, que algunos indicadores hablan de que en España el desempleo normal tiene que rondar en torno al 30%. Y me preocupa sobre todo que no haya políticas de verdad que apliquen, en este caso, medidas contundentes
por ejemplo, un plan de empleo. En Andalucía no existe un plan de empleo para que estos sectores que antes hablábamos, jóvenes, mujeres o personas desempleadas de larga duración, con una edad ya, en este caso, entre 40 y 50 años, puedan acceder otra vez al mercado laboral. Creo que nos estamos conformando con ver lo que va ocurriendo, con no intervenir y con no poner medidas contundentes, ¿no? Y creo que eso es lo más grave que está ocurriendo. ¿Curro? Bueno, vamos a ver, yo pienso que ahí nunca, en Andalucía, nunca ha dejado de ser una preocupación el paro. Yo no conozco ninguna serie histórica desde que existe la democracia en la que no hayamos hablado de cifras de paro que hay que combatir. Por lo tanto, la clave es saber en qué tendencia estamos. Es decir, hace un poco tiempo estábamos en unos meses en los que sabíamos que el próximo mes iba a ser peor. Es decir, que más gente caería en situación de desempleo. Y ahora estamos en otra tendencia. Yo lo que quiero siempre es intentar analizar que hay personas más que trabajan, por supuesto siempre insuficiente, vuelvo a repetir, pero hay personas que trabajan hoy más que ayer y que probablemente el mes que viene haya más que trabajen que el mes anterior. Esta es la buena tendencia, esta es la clave. Si no, lo que no se puede decir es que nos quedamos contemplando, mirando. ¿En qué quedamos? ¿Lo habíamos reformado y nuestras reformas del Gobierno Nacional son bestiales o nos estamos quedando mirando? Yo creo que ha habido reformas que han tenido que ser tomadas, incluso que la iba a tomar cualquier gobierno que estuviera, pero que como suele ser costumbre... Sí, perdona, el gobierno socialista que se fue ya dejó marcado un camino y el popular que llega, porque entre otras cosas estamos en la Unión Europea y hay cosas que, aunque se proclamen de boquilla, cuando uno se sienta en los sillones y se pone a trabajar en los despachos y se va a la calle y se pone a tomar medidas, hay medidas que vienen ya muy condicionadas por la Unión Europea si queremos estar. Claro, si no queremos estar estamos hablando de otro mundo, ¿no? Sí. Pero que normalmente a Izquierda Unida también le suele pasar, cuando llega a las instituciones se da cuenta de la triste realidad o de la dura realidad. Pero yo digo, insisto, que medidas que se tenían que tomar, que se han tomado, y medidas que están dando resultados, porque el país ha cambiado la tendencia, vuelvo a repetir que hay un crecimiento diferente. La situación nunca va a ser agradable, insisto, yo creo que nunca vamos a llegar a estar satisfechos, por lo tanto, si lo afrontamos desde ese punto de vista, siempre estaremos satisfechos, pero que hay un cierto y moderado optimismo, unas oportunidades que antes no había, que ya no vamos hacia atrás, sino vamos hacia adelante, eso es incontestable y eso es lo que tenemos que pedirle a todo el mundo, que tenga esperanza, que se están formando, que están buscando activamente empleo, que están yendo a las oficinas de empleo y que cada vez se está llamando a más gente porque hay más oportunidades y el próximo mes será otra realidad. Bueno, esto es lo que a mí me interesa transmitir y vuelvo a repetir que se pueden buscar muchos argumentos y muchas excusas, pero hacer cosas había que hacerlas y lo que se ha hecho, a la vista está que la batalla de la economía se está ganando. Lo cierto es que hubo una destrucción masiva de empleo, que es lo que decía aquí el compañero, una destrucción tan enorme de empleo que recuperaciones pírricas no indican una recuperación de la economía. No indican absolutamente nada, indican que efectivamente se ha fraccionado el mercado laboral, se están fraccionando todos los contratos, se ha producido una precarización absoluta y ahora accedemos al empleo de poquito en poquito, pero son empleos que no se van creando, sino que se van, unos entran, otros salen y vamos dividiendo un poquito más las migajas hasta el punto de que incluso se ha llegado a un mínimo histórico que es el que de las personas desempleadas hay solamente un 51% que perciben una prestación. Que, Alba, eso es que a mí me parece muy bien este enfoque, pero tú estás ¿Eso adoptando... qué quiere decir? Que hay muchísimos parados de larga duración muy que bien, actualmente sí. no perciben ninguna ayuda, que no tienen ninguna posibilidad de volver, que no se producen esas prestaciones precisamente porque el tiempo trabajado es muy corto, no da para más, no da para nada y sin embargo seguimos con cifras engañosas porque vuelvo a repetir, las cifras del paro son muy engañosas desde el punto y hora que con un día trabajado no entra en el cómputo del mes, un día trabajado y ya no entra en el cómputo del mes y además pierdes todas las ayudas anteriores, así como se va a acceder al empleo, así a qué clase de empleo se está accediendo, así a qué garantías estamos accediendo, así de qué pobreza vamos a salir. Eso no es un indicativo de la recuperación de la economía. Pero en ningún caso estamos recuperando la economía y insistir en fórmulas que incluso la Unión Europea está abandonando, que ya
está abandonando y está diciendo que efectivamente las políticas de ajuste lo único que hacían era reducir el consumo y por tanto paralizar la economía, insistir en esas políticas de ajuste solo nos lleva a un suicidio económico. Hay ahora un plan incluso de la Unión Europea, ¿no? El plan Juncker, para reactivar otra vez con obra pública, y lo preocupante aquí en este caso es que el Gobierno de España, la batería de propuestas que ha presentado para que se hagan actuaciones en España, pues excepto algún tema ferroviario en Sevilla, Andalucía no cuenta absolutamente para nada. No cuentan infraestructuras en, yo creo que, cuestiones importantes y estratégicas para crear empleo, como es el puerto de Algeciras, o como son nuestras infraestructuras que vertebran nuestro territorio, y sí cuentan pues otros territorios como Galicia, como el País Vasco, como Cataluña o como Madrid, donde sí hay actuaciones en este plan Juncker. Lo problemático de aquí, y no quiero que te quede con que no es que no hagamos nada, si es que el problema es que a Andalucía ha venido mucho dinero, y hablábamos antes de la Unión Europea, muchos miles de millones de euros han venido a Andalucía porque éramos región objetivo 1, y porque teníamos que converger. Y desgraciadamente, esos recursos millonarios que han venido a Andalucía, y es que ya casi vamos a pisarnos con otros temas, como es el tema de la formación, o como han sido en este caso, pues muchas infraestructuras que tenían que haberse hecho en nuestro territorio, pues no se han utilizado bien, y ahora tenemos hasta expediente de reintegro por parte de la Unión Europea de esos millones de euros. Eso es lo preocupante. Somos el territorio que tenemos más desempleo de España y de Europa, somos el territorio que más hemos recibido para atajar esa situación y para converger en las medias de la Unión Europea en cuanto a desempleo, y hemos despilfarrado muchos recursos económicos y mucho tiempo en no hacer las cosas bien, y aquí estamos donde estamos, ¿no? Sí, más allá de algunos indicadores que efectivamente en el mes de noviembre han mejorado en el mercado de trabajo, ¿no? Si bien es cierto que hay otros que también cuestionarían esa mejora, ¿no? A mí se me viene a la cabeza que frente a un 80 o incluso un 90% de cobertura de los desempleados mediante el subsidio correspondiente que teníamos en el año 2010, ahora mismo apenas se llega al 50%, por tanto también es un indicador que cuestiona, que eclipsa en cierta medida esas campanas que desde algunos departamentos se lanzan al vuelo. Pero yo me quedo con una lectura positiva de lo que está ocurriendo, porque le diría al representante del Partido Andalucista, Antonio, Andalucía sí tiene un plan de empleo. Andalucía ha aprobado un plan de empleo por 200 millones que algo tendrá que ver precisamente pero no es un plan de empleo, es un plan de formación hecho además a través de los ayuntamientos. Si hablamos del empleo joven o del empleo más 30, no son planes de empleo. Bueno, vamos a ver, si me permite, algo tendrá que ver las contrataciones que se han realizado al amparo bajo el paraguas de esas iniciativas autonómica de la Junta de Andalucía, el que el 65% de la caída del desempleo se haya producido en nuestra región. Algo tendrá que ver que los 697 contratos que se han hecho en la ciudad de Sevilla están en correspondencia con la caída aproximadamente de 500 desempleados menos en el mes de noviembre. Esa ecuación yo creo que funciona. Que no es suficiente, indudablemente. Que es incomprensible que desde el Gobierno central nuestra comunidad no tenga el apoyo para un plan de empleo como tienen Canarias, Extremadura o alguna otra comunidad autónoma con una tasa de desempleo inferior, pues resulta incomprensible. Pero la lectura positiva que deberíamos de sacar, más allá de algún que otro indicador, es que aquellos territorios que están cuestionando y que están con iniciativas, con planes de reactivación de la demanda, con políticas keynesianas, con políticas de incentivo, como está haciendo el presidente Obama en Estados Unidos, como parece ser que efectivamente en la Unión Europea hay un cuestionamiento de toda la política de austeridad que se ha llevado hasta ahora, con esos 21.000 millones que ha anunciado el presidente de la Comisión, el señor Juncker, pues indudablemente esos son indicios de que la medicina que hay que aportar al enfermo de los territorios con desempleo se llama que no solamente podemos estar a base de austeridad, a base de contemplar el déficit, sino que indudablemente hay que inyectar, hay que reactivar la economía con planes de infraestructura, en fin, y esa es la lectura, la lectura con la que me quedo, con la lectura que me quedo, y termino, y repito, como ejemplo, el caso de Andalucía y el caso de Sevilla, donde con esas iniciativas y sin lanzar las campanas al vuelo,
algo tendrán que ver esos resultados que se han presentado en el mes de Esos noviembre. planes que tú has planteado, Antonio, esos planes que tú has planteado, Antonio. Perdona, Antonio, es que verás, aquí adoptamos todos un rol que a veces cuando estabas hablando me resulta curioso. Tú aportas aquí una visión como observadora, cuando tú eres parte implicada, como todos nosotros, en algún gobierno. Izquierda Unida está gobernando la Junta de Andalucía, ¿no? En coalición con el Partido Socialista. Cuando habla Antonio, habla de medidas que se impulsan de un gobierno andaluz. Cuando yo hablo, asumo el gobierno de la nación y el de mi ciudad. Cuando habla Antonio, podrá también hablar de algunos ayuntamientos que tiene el PA donde están también con el decir, que esta observación, este análisis que tú haces de la realidad del paro parece como si desde fuera, cuando tienes unas oportunidades enormes de aportar aquí, ¿qué hacemos por esto? No, pero es que yo estoy acostumbrado ahí a las tertulias. Disculpa, que yo voy a terminar si antes. Quieres, voy a terminar. Las exponemos. Sí, claro, eso es lo que quiero ver. Porque claro, no propuestas, no, acciones desde el gobierno, porque ya hemos dejado ya la observación. Es que soy mucho de observatorio. Pero y también nosotros tendrás que ver la parte de responsabilidad que le toca al gobierno central, ¿no? Claro. O esa no la dejamos atrás en el gobierno de las comunidades autónomas. Si hemos admitido que la financiación de las comunidades autónomas si puedo, yo me explico. iba a venir determinada por el gobierno central, si puedo, yo me explico. Tendrás que admitir también tu responsabilidad en ello, ¿no? Vamos a dejarnos hablar y entonces primero Curro, después Álvaro, vamos a ver, vuelvo a repetir. No solo que asumo mi responsabilidad, sino que estoy incluso diciendo que las medidas como... Es que esto es muy sencillo de analizar las cosas tan divertidamente. Esto ya se ha dicho que las medidas de austeridad no han servido para nada. Pero me permites un momento, por favor. Las medidas de austeridad no han servido para nada. Hombre, hemos llevado unos años en los que había que ponerse de otra manera y después vendrán ahora los estímulos concretos a donde creo que hay una oportunidad. Un ejemplo, apoyo a los planes del Gobierno de la Nación en Andalucía. Mire, la consejería que lleva Izquierda Unida de rehabilitación de vivienda ha tenido una inyección de dinero público importante para dedicarlo a la rehabilitación de Andalucía en todas las provincias, en Sevilla, en los ayuntamientos, con un dinero nacional que estamos haciendo ahora para rehabilitación. La consejera lo presentó el otro día con la ministra de Fomento. Quiero que hablemos de esas cosas y que ilusionemos a la gente en cosas reales, posibilidades reales. Se está haciendo una serie de planes de empleo en los que la Junta de Andalucía aporta una cantidad y los ayuntamientos también, en los 10 millones que vamos a utilizar para el plan de empleo joven que nos ha transmitido la Junta de Andalucía, que parte también tiene su financiación en fondos europeos y por tanto el Gobierno de la Nación algo tiene que ver. El Ayuntamiento de Sevilla pone 2,8 millones de euros con sus fondos propios. ¿Para qué? Para los materiales, los software, todos los programas que van a utilizar estos jóvenes durante 6 meses. Las altas, los contratos, nuestro personal está haciendo toda la tramitación. Pero vamos a ver si estamos todos colaborando en esto. Es decir, lo que tenemos que ver son, insisto, las tendencias y los datos. Mire usted, ¿no le sirven los datos de paro? De acuerdo. Cifras de afiliación, mejores. Cifras de contratos indefinidos. ¿En qué contratos? Mejores. No. Sí, mejores. ¿Indefinidos? El 25%. La mitad son parciales. Vamos a ver. Vuelvo a repetir, mejores que el noviembre del año anterior. Mire el serie histórica, el 25% más de contratos, que no son suficientes, de acuerdo, pero que hay en España 100 y pico mil personas, la cifra es hasta 118.000 familias que tienen hoy un contrato indefinido que no tenían antes. Esto es lo que tenemos que resaltar y que espero que el mes que viene haya más gente. Y yo no soy un optimista empedernido, yo soy una persona que intenta ilusionar con políticas que están dando resultados. Y creo que todos nos tenemos que sumar a esto, todos nos tenemos que sumar a esto. Y por tanto, no hacer visiones desde observatorio. Vamos a mojarnos todos y a decir qué parte estamos poniendo. Yo me estoy mojando y estoy diciendo la parte que estamos poniendo. En la ciudad, nos pusimos con la austeridad el primer día. Hemos bajado los impuestos. Hemos derribado todas las trabas burocráticas. Contribuimos y colaboramos con todos los planes de empleo que nos dan. Solicitamos más escuelas, talleres, etcétera, que podrían darnos. Vamos a la rehabilitación conjunto con la Junta de Andalucía y donde haga falta, esta es la actitud que tenemos que tener. Vamos a decir cada uno que ponemos encima de la mesa. Hombre, llama mucho la atención precisamente que pongáis como ejemplo a la Consejería de Fomento y Vivienda cuando todos los ayuntamientos del Partido Popular han hecho todo lo posible y más por no firmar acuerdos con la Consejería de Fomento y Vivienda. Llama la atención que hables del dinero destinado a la rehabilitación cuando hay una deuda importantísima del Ministerio de Fomento con la Consejería de Fomento y Vivienda. Hace poco se estaba reclamando y cuando ha habido un abandono total de la ministra de Fomento y Vivienda con relación a Andalucía, tanto para negociar como para poner encima de la mesa cuestiones que de verdad solucionen problemas de la gente, como puede ser el tema de los desahucios. En cuanto a las decisiones... Un segundito, Alba. La publicidad nos obliga a hacer una pequeña parada, pero te prometo que continuemos contigo y después con Antonio Jesús hablando de este tema porque realmente requiere nuestra atención. Pues lo dicho, paramos 3 minutitos y enseguida continuamos hablando de los datos del paro.
Bien, pues gracias por seguir ahí. Seguimos debatiendo con Partido Socialista, con Partido Popular, con Izquierda Unida y con Partido Andalucista. Y el primer tema que les proponíamos se nos quedó pequeño para un solo tiempo, con lo cual nos gustaría dedicarle unos 5 minutitos a hablar del paro. Y tenía la palabra la representante de Izquierda Unida, Alba Doblas. Gracias. Sí, iba a contestarle al representante del Partido Popular porque decía que estaba de observadora. Efectivamente hay que observar la realidad y hay que manejar muy bien los datos para luego aportar una visión que sea realista y poder incidir sobre la realidad como se tiene que incidir. Y decía que habían tomado ustedes decisiones de ajuste que eran absolutamente necesarias para el país y posiblemente esas decisiones de ajuste no le tocaron ni a la banca, que recibió miles de millones de euros, ni tampoco a sus amiguetes de las autopistas, que también recibieron miles de millones de euros, y como no le iban bien los peajes, pues nada, se los rescataron y asunto solucionado. También tampoco hubo ajustes para las eléctricas que se regalaron tranquilamente, ni para las empresas energéticas. Todo eso no entró dentro de las políticas de ajuste, o más bien entró dentro de las políticas de desbarajuste, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, cuando se quedaron sin las empresas que otorgaban una seguridad en un servicio público a la gente ahora absolutamente necesario. Entonces no hubo ajuste y efectivamente, claro que no se puede uno quedar de observador y proponer, y hemos propuesto el cambio de modelo productivo y estamos proponiendo reorientaciones en política que a ustedes les suenan a chino, y ahí es donde incidía en que me parecía extraordinario que ustedes mismos pusieran de ejemplo la Consejería de Fomento y Vivienda cuando se ha producido un cambio desde la burbuja inmobiliaria hacia lo que son las políticas de rehabilitación, las políticas al servicio de la ciudadanía, las políticas de verdad que vayan a crear un empleo, pero además vayan a tener una repercusión dentro de lo que es la vida de la gente. Y efectivamente también tenemos propuestas a nivel global en un cambio de sentido de la política en el que, en vez de regalar 45.000 millones de euros a la banca, vayamos a invertir en la creación de empleo. Y hay hecho el estudio en el que destinar el 0,92% del Producto Interior Bruto a la creación de empleo supondría poder crear hasta 1 millón de empleos en un sistema de trabajo garantizado que precisamente tendría muchísimos más beneficios que lo que sería la renta básica universal. Un trabajo garantizado que dignificaría el salario que reciben los ciudadanos y que, como digo, tiene un coste ya cuantificado que es mucho menor de lo que ha supuesto el rescate a la banca, que nos ha endeudado, que tendría un coste mucho menor de lo que es el endeudamiento que ahora mismo estamos sufriendo, que tendría un coste que podría reunirse con todo eso que he dicho le han regalado ustedes a las empresas constructoras con el fomento de la política inmobiliaria, con el fomento de la política de la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado hasta esta situación. Antonio Jesús Ruiz también quería hablar. Sí, hombre, cuando Alba ha dicho lo de políticas que suenan a chino, no sé si lo decía porque tiene un plan en la Consejería de Fomento de la Bicicleta de 421 millones de euros. Cuando se ha dicho aquí el tema de la rehabilitación, en Andalucía no hay plan de vivienda y rehabilitación. El último plan, que son cuatrienales, era 2008-2012. En el 2012 se acabó en diciembre del 2012. No hay plan. O sea, los vecinos, los ciudadanos, no tienen ningún plan al que acogerse para recibir ayudas a la rehabilitación. Los planes que está entregando la consejera son del año 2009. Son los que está entregando la consejera del año 2009, cuando se gobernaba, Izquierda Unida ni siquiera formaba parte del gobierno de Andalucía. Pero que se están ejecutando ahora. Sí, en el 2009, del 2009. Ahora, en el 2014, se están ejecutando planes de rehabilitación del año 2009. Estaban en espera, ¿verdad? Sí. Claro, estaban ahí guardaditos en un cajón para que nadie lo utilizara. Pero que no tenemos plan de vivienda. Que ahora mismo, desde el 2012, no hay plan de vivienda, 2013 en blanco y 2014 en blanco. Y efectivamente yo entiendo que hay mucha mano de obra cualificada en el sector de la construcción, como decía antes, de 40 o 50 años, que difícilmente va a poder reconvertirse, y que en Andalucía, en lugar de construir obra nueva o vivienda nueva, hay mucho que hacer en rehabilitación, sobre todo en cascos históricos, con lo cual, por favor, que Izquierda Unida, que gobierna en Andalucía y que tiene competencia en este caso, que apruebe ya de una vez
porque el plan parecía que se iba a formular este año, pero pasan los meses y no se termina de cuando formular. Dices que no hay plan, parece que no hay política de vivienda. No hay plan andaluz. No hay plan andaluz de la vivienda. No hay. Está en proceso de desarrollo, desde el 1 de enero del 2013. No hay plan andaluz de vivienda y sí hay, sí hay un plan pero estatal. sí hay una política de vivienda. Vamos a acabar ya con este tema. Sí, pero déjame que termine cuatro cosas solamente. No hay plan andaluz de vivienda, no pueden los andaluces acogerse al plan estatal que sí está dotado, en este caso con fondos europeos, con lo cual estamos teniendo un agujero y evidentemente para mí sí es importante por lo que decía. Y luego lo que decía Antonio, en Andalucía no hay un plan de empleo. No nos confundamos, no nos equivoquemos. Si nos vamos a referir al empleo joven, al empleo más 30 y inserción laboral, que son 3 programas que se hacen a través de los ayuntamientos, no son un plan de empleo. Y voy a poner varios ejemplos. Son personas desempleados. ¿No se contratan personas con cargo a esas iniciativas? Son personas que entran a trabajar para 3 o 4 meses, que reciben una formación en los ayuntamientos, donde hay gente, por ejemplo, como en Andújar, que no están haciendo nada, sino que están sentados en una habitación y el ayuntamiento no tiene nada que ofrecerle, o como en otros ayuntamientos que están pintando pasos de peatones. Cuando pasen esos 3 o 4 meses, estos 25.000 jóvenes que están en el empleo joven irán otra vez al SAE. Nosotros sí queremos un plan de empleo de verdad y que no se haga a través de los ayuntamientos, que se haga a través de las pymes y de los autónomos. Porque si de estos 25.000, solo con que el 10% se quedara trabajando con estas pymes o con estos autónomos, serían 2.500 puestos de trabajo. Eso sí sería un plan de empleo. Y sobre lo que hablaba Alba antes, hombre, nosotros sí hemos registrado ya una iniciativa legislativa por una renta social básica, porque hay muchas familias que ya no tienen ninguna cobertura, ninguna. Y hay además muchas familias que no tienen cobertura y que no tienen previsión de poder tener un empleo. Y el objetivo no es que la gente cobre una renta social básica, no. El objetivo es que la gente tenga empleo. Y lo que pedimos es que estos 200 millones de euros, que son planes parche para 3 o 4 meses, que cuando se acabe el contrato en el ayuntamiento van a ir a engrosar las filas del SAE, porque nadie se va a quedar a trabajar en ningún ayuntamiento, pues que se haga, como digo, a través de los que sí crean empleo y tienen todas las dificultades, que son las pymes y los autónomos, que por cierto, en trabas burocráticas ya va siendo hora de que se legisle para eliminar, porque España es uno de los países de la Unión Europea donde más tiempo cuesta montar una empresa. Gracias, Antonio Jesús. Les pido ya brevedad sobre este tema. Brevemente. En cualquier caso, los ejemplos que acabas de apuntar de mala aplicación de esas iniciativas por parte de la Junta de Andalucía, pues serán responsabilidad pues de esos ayuntamientos, si tienen a esos contratados sentados, como tú bien decías. Pero en cualquier caso, yo creo que el mensaje más contundente y el flaco favor que le podríamos hacer o el gran favor, mejor dicho, que le podríamos hacer a los ciudadanos es que todas las instituciones, todas las administraciones, independientemente del color político de sus gobiernos, están trabajando para eliminar el principal problema que tiene la sociedad actual, la sociedad española, andaluza o sevillana, que es el tema del desempleo. Y en ese sentido, yo no puedo estar de acuerdo con mi compañero de corporación del Partido Popular, en el sentido de que yo estoy, por mi responsabilidad en el ayuntamiento, en una atalaya privilegiada para ver y fiscalizar, porque así lo han querido los ciudadanos, de qué es lo que hace el gobierno del Partido Popular en la ciudad de Sevilla, y de las palabras de su portavoz, del señor Pérez, pues se derivaban como que el ayuntamiento estaba haciendo todo lo que podía, por así decirlo, para reducir el desempleo en nuestra ciudad. Yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo porque sencillamente desde que soy 2 alcaldes hay 14.000 desempleados más en la ciudad de Sevilla, no todos son imputables ni muchísimo menos, estaríamos engañando si dijéramos que todo es por la política local, pero algo tendrá que ver. ¿Y por qué digo esto? Porque a diferencia de otros ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, incluso algunos gobernados por el Partido Popular, estos ayuntamientos están teniendo iniciativas propias para atajar el desempleo de sus barrios más castigados por la situación de desempleo. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Sevilla pues destaca por su pasividad, por su inacción, y donde solamente, y en algunos casos a regañadientes, se suma alguna de las iniciativas de la Junta de Andalucía. Entonces yo no le puedo dar un aprobado, por así decirlo, si me permitís la expresión, a la acción política del equipo de Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla en la lucha contra el desempleo, porque a propia iniciativa brillan por su ausencia, y lo único que hace, repito, en algunas ocasiones es a regañadientes sumarse a iniciativas de la Junta de Andalucía. Gracias, Antonio. Pues terminamos este tema con... Sí, bueno, ya hemos podido comprobar cada uno la visión que aportamos y ya veo que no os sentís cómodos gobernando Izquierda Unida, preferís el modelo global revolucionario, cambiar el sistema productivo, etcétera, etcétera, medidas concretas ninguna.
Y encima criticas No, a la hay que cambiar ministra el modelo con la que, productivo. perdona, yo ahora estoy hablando, critica a la ministra que le ha dado dinero a tu consejera, como lo tiene que hacer con todos los consejeros de las comunidades autónomas, para que haga rehabilitación de vivienda. Y ella, la consejera, ha decidido dónde. Ni siquiera los ayuntamientos hemos podido opinar y nos parece muy bien porque basta que se rehabilite suficiente. Mire, yo sigo diciendo lo mismo. Hay de enero a noviembre, y esto es una cifra real, 1.250.478 personas que tienen hoy un contrato indefinido que no lo tenían antes, de enero a noviembre. Esto es lo que tenemos que valorar. Este país no creaba empleo hasta que no se crecía por encima del 2%. No estamos creciendo a esa velocidad, estamos en el 1 y pico, poco a poco mejorando las cifras cada mes y sí estamos creando algo de empleo. Importante, importante. Como medida, pues yo lo tengo claro. Mire, nosotros llegamos al Ayuntamiento de Sevilla, voy a poner el ejemplo ya que me la ha servido en bandeja el señor Muñoz, y nos encontramos una deuda de 704 millones de euros. Habían dicho que era 400. Bien, la hemos bajado a eso, ahora a 400 y pico, 300. Pagamos a los proveedores por debajo de los 20 días que se exige la ley, 22, 20 de media. Hemos reactivado todos los servicios públicos. De la intervención. Hemos puesto en marcha Sevilla Emprendedora, hemos activado el CREA para apoyar a los emprendedores. Hacemos todas las políticas de empleo cofinanciadas por la Junta de Andalucía, aunque nos retiran. No nos han aprobado escuelas taller, ninguna nueva desde que estamos nosotros, nos retiran dinero de empleo. Cobertura social mejorada con 7 millones de euros más en políticas sociales para los que no lo pasan bien. Y seguimos trabajando todos los días. Hemos bajado los impuestos. 34 millones de euros están hoy en el bolsillo sevillano que antes estaban en las arcas municipales. Con esta cifra, eso es activar el empleo. Hemos tocado todas las ordenanzas burocráticas que ponían trabas a la creación de empleo. Todas y cada una. Y yo vuelvo a repetir, una cosa es prédica, otra cosa es dar trigo. Aquí está el ejemplo evidente de cómo se va saliendo de una crisis acompañando. Ahora vienen inversores a Sevilla, antes no había seguridad jurídica y no venían. Y esto es una triste realidad para algunos, pero una interesante actitud que tiene un ayuntamiento, como se ha puesto de ejemplo en este caso Sevilla. Estupendo, muchísimas gracias a los cuatro. Tenemos que dar ya por cerrado este tema y vamos con el segundo tema de la noche, que no es otro que la financiación de los partidos políticos, después de que un último auto de la jueza Mercedes Salaya hace unos días apuntara a una posible financiación irregular de 3 partidos políticos, del Partido Socialista, del Partido Popular y de Izquierda Unida. Todo está, por supuesto, en entredicho, eso habrá que demostrarlo algún día, pero queríamos sacar este tema, utilizar esta percha informativa para preguntarnos y explicarle a los ciudadanos cómo se financian actualmente los partidos y si es posible evitar que vuelvan a repetirse capítulos escandalosos como en su día fue el caso Filesa, como después fue la trama Gürtel y como ahora esto, si se confirma, puede ser algún día. Me gustaría que explicásemos cómo se financian los partidos y cómo podemos aumentar los controles para que no vuelvan a ocurrir. Empezamos por Antonio Muñoz, del Partido Socialista. Bueno, quizás lo primero que haya que entender es el hartazgo que hay en la ciudadanía en torno a tanto caso de corrupción y tanta malversación de fondos públicos. Uno cuando presencia un informativo, sea de la cadena que sea, la catarata de noticias en torno a asociaciones empresariales, asociaciones sindicales y a fuerzas políticas de diversa índole, pues siempre hay un denominador común en los últimos tiempos que es esta mancha de la corrupción. Indudablemente, mal camino lleva a este país de continuar con esas dosis altas de corrupción. Frente a eso, porque lo importante es que esos problemas están enquistados, esos problemas están en la vía judicial, muchos de ellos, y la respuesta que tenemos que darle a los ciudadanos que todavía no perciben la contundencia o todo el aguarrás, si se me permite, o el desinfectante necesario ante tanta mancha, es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo creo que efectivamente hay un problema endémico en la financiación de los partidos políticos, hay un problema endémico en la transparencia de las administraciones públicas, hay un código penal en el caso español que está más pensado para delitos o infracciones de Rinconete y Cortadillo, pero que no está pensado, que no está diseñado, porque es antiguo, pues precisamente para tanta malversación, tanta corrupción y tanto delito como el que asola en esta época. En ese sentido, yo, si tuviera que hacer una propuesta, y la está haciendo mi partido, tanto nuestro secretario general en Madrid, ante la ley de transparencia que está tramitando el gobierno del Partido Popular en Madrid, hemos hecho una serie de propuestas que van en esa naturaleza de tipificar como delito determinados comportamientos que están ahora mismo dándose en algunos casos como la Gürtel y otros. Eso hay que tipificarlo como delito, hay que aumentar las sanciones al respecto, hay que ser más transparente. En ese sentido, yo creo que la iniciativa política en la Junta de Andalucía
también de publicar la declaración de la renta de los miembros del Consejo de Gobierno, de publicar el orden del día de los consejos de gobierno, de los viceconsejeros, en fin, hay una serie de medidas en marcha que yo creo que van en la dirección de ser más transparente, que es el mejor antídoto precisamente para evitar esa corrupción. Y desde luego yo creo también que los ciudadanos, y aquí apelo a la necesidad de encontrar un punto de encuentro y un pacto de Estado, ¿sí? Porque los ciudadanos están hartos de y tú más, que ante un caso que se plantea en la ciudadanía, en el este, en el oeste, en el norte o en el sur de España, la respuesta que muchas veces damos todas las fuerzas políticas es que el y tú más. Yo creo que transparencia, contundencia en lo político, celeridad en lo judicial, que también es otro problema endémico que tenemos, no se pueden tardar tanto en las causas que están ahora mismo abiertas, y por supuesto abandonar de una vez para otra el y tú más, porque yo creo que hacemos un flaco favor a la ciudadanía que se aleja del interés hacia la política. ¿Curro? Vamos a ver, yo quería precisar una cuestión porque en la entradilla que has hecho has cometido una incorrección. Es decir, en el auto la juez acredita financiación ilegal del PSOE y de Izquierda Unida, del Partido Popular no. Segundo, está acreditado. En las conversaciones de los 20 tomos que tiene el sumario, hay ciertas personas que dicen que piden dinero para el Partido Popular, pero que ante la declaración, ante la juez, el que lo dice, se retracta y dice que era para él. Y además el alcalde se ha querellado contra él por una insinuación que ha habido. Y el otro que hace alusiones a esto era director general y en 2 horas estaba cesado y también no ha podido. Es más, el empresario deja claro que al acercarse al gobierno y ofrecer unas inversiones donde podía invertir, etcétera, etcétera, dijo que no teníamos ningún interés en lo que él estaba dando a entender que eran las mordidas que luego sí ha producido con otros partidos políticos. Vuelvo a repetir que es que eso es así, está acreditado. Y lo bueno de todo esto, interesante, es observar las actitudes ante esto. Es decir, el anterior alcalde, con la persona que está en el caso implicado, un asesor que tenía, el día antes de irse de alcalde, lo colocó en una fundación del ayuntamiento. El anterior portavoz de Izquierda Unida, primer teniente de alcalde, ha tenido que dimitir, irse hasta de Izquierda Unida, el que era el azote contra el Partido Popular que estaba penetrado por la corrupción. El segundo portavoz se acaba de ir también. Ahí se acredita, insisto, que hay una sede del Partido Socialista pagada con fondos públicos, por fondos de esta empresa, y se acredita, digo acredita porque hay facturas, datos, etcétera. Pero la acreditación será cuando se celebre el juicio y No, perdona, ese ya hay una investigación y unos datos que son incontestables. Pero esa es la dinámica judicial en todos los casos. Vuelvo a repetir que lo que acusa de delitos y habla de imputaciones concretas a estos dos partidos, al Partido Popular no, yo se lo aclaro. Y sí le digo que efectivamente la actitud ante cada uno tenemos que tener ante los casos de corrupción eso. Yo estoy dispuesto a someterme a todas las medidas de transparencia que se nos vaya ocurriendo, como creo que está sucediendo. Es decir, que el otro día el presidente del Gobierno puso encima de la mesa una serie de baterías de medidas en las que no creo que nadie esté en desacuerdo. Que hay gente que podría ir más lejos, más cerca, hacia un lado, hacia el otro, pero creo que en primer lugar, en desacuerdo nadie. Las medidas que proponen en general las fuerzas políticas, yo creo que estamos todos de acuerdo y se tienen que poner en marcha en leyes, que creo que va a suceder también en este mandato, porque lo exige la gente, Y creo que nosotros nos sometemos todos, es decir, estamos en el ayuntamiento y estamos con un altísimo nivel de declaraciones personales, patrimoniales, de cualquier movimiento que hagamos. Creo que todos en eso estamos expuestos, en la web y en donde haga falta. Por lo tanto, creo que también esto es importante decirlo. ¿Es inevitable que alguien meta la mano? Bueno, pues lo importante es descubrir qué pasa cuando se descubre, cuando se detecta y qué medidas se toman. Y en eso tiene que ser ejemplarizante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, algunos, insisto, no somos todos iguales, tenemos claras las ideas, y yo, otro, que quiere que le diga, lo dudo más. Por supuesto, no todos son iguales, hablamos de casos genéricos, no de todos los partidos en su globalidad. Por supuesto, hablamos de casos concretos, caso Filesa dijimos el Partido Socialista, Trama Gürtel en el Partido Popular, y ahora aquí una posible financiación irregular que afectaría a 3 partidos y hasta que no exista un juicio. No afecta a 3 partidos, vuelvo a repetir, en el auto se acredita que eso afecta a 2 partidos. Bueno, pues... ¿Alba Doblas? Sí, bueno, me resulta muy gracioso que diga que no todos somos iguales y que efectivamente no todos reaccionamos igual, porque habla peyorativamente de dimisiones. Efectivamente, Fabra podía haber dimitido ya cuando entró en la cárcel, podía haberlo hecho. Y Ana Mato, pues parece ser que ha tardado también un poquito en dimitir, y así todos los cargos del Partido Popular. Nosotros nos congratulamos de que efectivamente nuestra militancia sea coherente con nuestro código ético. No ha habido imputación y procesamiento,
pero a pesar de todo nuestro concejal, nuestro portavoz ha puesto el cargo encima de la mesa, intentando por todos los medios que no se confunda a la opinión pública y sobre todo que haya cualquier sombra de duda o sospecha pueda quedar fuera de la mesa. Entiendo que todo tiene una responsabilidad política y, sin embargo, frente a quienes se aferran al cargo y se aferran al sillón, hay quien pone encima de la mesa las cuentas, pone encima de la mesa todas las pruebas a su favor y, además, lo hace desde fuera del cargo público para que no quede ninguna sombra de duda. Deberíamos acostumbrarnos a esa renovación y a esa responsabilidad política que lleva a cada uno a dimisiones o no dimisiones o a aferrarse al cargo. Como ya digo, nosotros nos congratulamos de eso a pesar de que no se cumplen las condiciones, todas las condiciones de nuestro código ético para que se abandonara el cargo. Ya tenemos otros ejemplos, incluso en el Ayuntamiento de Sevilla, en los que finalmente resultaron absueltos y nadie les ha devuelto el acta de concejal, evidentemente, pero han reaccionado con diligencia, con transparencia, con honestidad. Luego, con relación a lo que certifica, hombre, no lo digo yo ni lo dice El Mundo Obrero, lo dice un periódico de su cuerda, lo dice el ABC el 29 de noviembre, que señala que en sus imputaciones la juez no aporta pruebas que certifiquen. Hombre, no me vas a negar que el ABC es precisamente más partidario del PP que muchos de sus militantes. Pero vuelvo a repetir que o me vas a decir que es un periódico de izquierda. Yo no hablo de periódicos de la cuerda de estoy diciendo que lo dice el ABC, su imputación dice textualmente que en sus imputaciones la juez no aporta ninguna prueba que certifique cómo acabó el dinero en la arca de los partidos, ni tampoco la connivencia de tanto el entonces portavoz como el actual, tampoco los dirigentes de nuestra formación política. Entonces, lo que sí existen es unas grabaciones acerca del PP, pero nosotros sin pruebas tenemos a 2 imputados y el PP con pruebas no tiene a ninguno. No tiene a ninguno porque luego alguien dijo, donde dije digo Diego. Pero en cualquier caso, ya digo, Izquierda Unida siempre ha sido transparente con sus cuentas. Izquierda Unida en Andalucía está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas porque tiene CIS propio, al igual que el Partido Andalucista, cosa que no ocurre con el PP y con el PSOE. Y nosotros siempre hemos dicho que cuando haya que dirimir responsabilidades políticas y penales de los políticos corruptos, caiga quien caiga. Y lo afirmamos a cara descubierta y sin ningún tipo de tapujo, lo que no ocurre tampoco en otros partidos. En cuanto a las medidas de financiación, que es lo realmente importante, porque es ahí donde nosotros ponemos el acento. Los partidos políticos son agentes de la vida política que en la Constitución aparecen especialmente resaltados. Y nosotros partimos de la necesidad de la financiación pública de los partidos políticos. ¿Y por qué no privada? Porque efectivamente podemos estar asistiendo a compras en el Gobierno. Podemos estar asistiendo a la política de compras de determinadas decisiones que han supuesto pingües beneficios para muchas empresas privadas. Quizá una de las medidas principales anticorrupción sería el retirar las adjudicaciones, tenemos muchos ejemplos en la Comunidad de Madrid, de las empresas que sean sospechosas de participar en corrupción, porque hay que poner el acento tanto en los corruptos como en los corruptores. Y si aquellos son los que financian a los partidos políticos, los que financian al Partido Popular, los que financian las obras de una determinada sede del Partido Popular, pues evidentemente eso, si posteriormente conlleva una serie de adjudicaciones, habría que revisarla muy bien para que no pudiera darse otra vez ese corruptor, para que se evitara en lo posible que se compraran favores. Pues de nuevo la publicidad nos atropella, tenemos que hacer una pequeña parada, seguiremos hablando de este tema porque nos gustaría escuchar a Antonio Jesús Ruiz, por supuesto, y después pasamos al tercer tema de la noche. Les esperamos en apenas 3 minutos.
Bien, pues encaramos ya la recta final del programa y antes de pasar al tercer tema de la noche, nos gustaría escuchar a Antonio Jesús Ruiz, que todavía no se ha pronunciado sobre la financiación de los partidos. Un tema que proponíamos y que les preguntábamos cómo evitar posibles o futuras escándalos de financiación irregular en los partidos. Antonio Jesús Ruiz tiene la palabra, del Partido Andalucista. Bueno, yo quiero recordar que hace unos años, a propuesta del presidente Griñán, entonces presidente del gobierno andaluz, las 4 fuerzas políticas que estamos aquí participábamos en reuniones de lo que se venía a llamar el Pacto por Andalucía. Y lo primero que abordábamos las 4 fuerzas políticas era, en este caso, el tema de la transparencia. Hubo multitud de propuestas de los 4 grupos políticos que fueron filtradas, en este caso por los letrados de la Cámara, del Parlamento de Andalucía, fueron clasificadas y se comenzó a hacer un trabajo que yo considero que era importante y además interesante porque todos estábamos participando. De buenas a primeras, pues hay una filtración de que se está trabajando en una ley de transparencia por parte del Partido Socialista y se acabaron las reuniones del Pacto por Andalucía. Un pacto con un documento de mínimos que los 4 estábamos de acuerdo en cuestiones mucho más allá de lo que la propia ley de transparencia que se aprobó, pero que por cierto todavía no está vigente hasta creo que el verano del año 2015, pues indica. Y yo creo que los partidos políticos tenemos que ser contundentes y serios en esta cuestión, porque además yo creo que está casi todo inventado. Hay muchas democracias, hay muchos países que en este aspecto nos llevan mucha ventaja en cuanto a la transparencia o en cuanto a cómo pasa la información. Hemos tenido un escándalo hace poco, pues, en este caso con los viajes de senadores o de miembros del Congreso de los Diputados. Pues bueno, pues hay países que cualquier ciudadano puede ver no solamente dónde viaja. El problema no es que se viaje. Es normal que un parlamentario o que un diputado o que un senador viaje, pero lo normal es que el ciudadano pueda ver cómo utiliza los recursos públicos, a dónde viaja, por qué, cuál es el sentido y que hace un trabajo parlamentario. Tenemos parlamentarios, tenemos diputados que no hacen nada. O tenemos un caso, en este caso como el caso del señor Viera, que es diputado en el Congreso por Sevilla, que el único objetivo parece que es el hecho de estar, en este caso, de tener el amparo, de estar en este caso tener prebendas, de estar aforado, muchas gracias Alba, de estar aforado frente a cualquier tipo de actuación judicial. Pues yo creo que aquí tenemos que ser serios y contundentes. Y por supuesto, una cuestión que a mí creo que es lo vital para acabar con la corrupción es invertir en la justicia. España es el penúltimo país de la Unión Europea en jueces por habitante. Pero no solamente eso, bueno, o quizás por eso, el último informe del Consejo General de Poder Judicial habla de que nuestros juzgados están colapsados, de que hay juzgados que están al 150 y al 200%. O, por ejemplo, sedes judiciales que son del tercer mundo. Esa inversión que se hablaba de ciudades de la justicia en todo el territorio andaluz, que yo creo que es algo importante por la comodidad y porque evidentemente la propia administración judicial sea mucho más ágil y mucho más diligente, pues es necesaria. Es necesario, y sobre todo por lo que estamos viendo, el señor Fabra entra por un caso o por una cuestión de hace 11 años. El señor Matas entra por un caso de hace 13 años. Es que parece que aquí los procesos se eternizan y que hay pues cierta condescendencia para no ser tajantes o para no ser diligentes. Yo creo que hay que invertir en la justicia y que sea mucho más ágil y diligente y por supuesto que la administración, que los parlamentos, que las cámaras sean transparentes y expliquen a los ciudadanos que no es malo en qué se gastan los dineros de todos. Estamos también mezclando, creo yo, la transparencia de los partidos políticos con la transparencia de la administración. La pregunta que me gustaría hacerles como ciudadanos es, ¿los partidos políticos con la financiación, digamos, establecida, es decir, con las cuotas de los militantes y con las subvenciones que reciben de las administraciones en función de sus resultados electorales, pueden sufragar los gastos que supone la maquinaria de los partidos? Es decir, con esas aportaciones reconocidas y que todo el mundo está de acuerdo, ¿podrían desempeñar o sufragar su día a día? Sin duda, tiene que hacerlo. No queda otra. Es que no hay otra. No queda otra. Lo tengo clarísimo. Cuando yo he estado en cuestiones de organización interna de mi partido, a mí no me cabe la menor duda que los gerentes que han trabajado para mí era lo que me ha aportado. Yo no he manejado ninguna otra cuestión, ¿no? Y si ahora se pone un límite en las donaciones privadas, como se ha propuesto en el Congreso, y se esos límites ya la cantidad. Pero si las donaciones privadas ya tienen límites, lo que pasa es que el Partido Popular... límite se ha bajado. Sí, pero el Partido Popular de todas formas pues se lo ha será una saltado. nueva realidad y así sucesivamente. Quiero decir que yo creo que en eso no queda otra.
¿Y no piensan que las donaciones, independientemente de la cantidad, son mal vistas por la ciudadanía? Es decir, que haya una empresa o un particular que decida aportar dinero de su capital a un partido público. Que se haga público Pero y que esté condicionado precisamente a la imposibilidad de poder contratar con la administración. Pero lo que no puede ser la ecuación de patrocino, subvenciono, dono y a continuación la posibilidad de contratar, que es lo que ha ocurrido en algunas circunstancias. Eso no debe de ocurrir y eso hay que evitarlo. Y tiene que estar tipificado como un delito. ¿Alba? Efectivamente, lo he dicho anteriormente, si ponemos el acento tanto en el corrupto como en el corruptor, lo que tiene que haber es una imposibilidad de que aquellas empresas que financian a partidos políticos puedan obtener posteriormente adjudicaciones de los gobiernos que sustentan esos partidos políticos. Y es tan simple como eso, porque si no estamos comprando concesiones y están pervirtiendo todo el sistema de contratación pública. Y yo creo que efectivamente lo que decías antes es suficiente, claro, es suficiente. Lo que ocurre es que se quiere más, se quieren campañas. Es que eso lo pregunto, si las donaciones no son necesarias, ¿por qué aceptar donaciones independientemente de que sean muy transparentes? Claro, porque si vamos hacia campañas electorales muy por encima de las posibilidades que nos ofrecen esas donaciones, si lo que queremos es comprar el voto, si lo que queremos es otro tipo de campaña que no sea el debate, que no sea la reflexión conjunta, que no situarnos en igualdad de condiciones, evidentemente, si lo que queremos es comprar medios de publicidad y medios públicos de televisión para instalarnos en el salón de la casa de la gente, más allá de los escasos minutos que corresponden a fuerzas no parlamentarias o a fuerzas que tienen menor representación, si todo eso se revisa, evidentemente no haría falta. Lo que pasa es que hay partidos políticos que quieren jugar con mucha más ventaja y se embarcan en sedes maravillosas y se embarcan en campañas espectaculares y que luego pues tienen un coste. Evidentemente, teniendo en cuenta el estado de nuestra formación, yo creo que es evidente que no ha habido tal cosa, lo cual dice mucho de la financiación de otros partidos. Sí, yo he dicho en mi primera intervención que el mejor favor que podíamos, el mejor mensaje a transmitir sería que hay una unanimidad en la mayoría de las fuerzas políticas para atajar este grave problema de corrupción, que es un cóctel explosivo junto con la crisis que hemos abordado en el primer tramo del programa de cara a la ciudadanía. Pero indudablemente, y no era mi intención entrar en un y tú más, porque lo he denunciado en mi propia intervención, pero yo no puedo dejar pasar, aquí se han citado nombres propios de mi partido, que sin estar condenados, pues no puede quedar o no se puede transmitir la idea de que estamos ante personas que han vulnerado la ley o que pueden estar en los casos de corrupción. Se ha nombrado al diputado Viera, se ha nombrado al expresidente Griñán, y que la justicia diga lo que tenga que decir con la máxima celeridad. Pero a mí me gustaría transmitir la idea de que mi partido, tanto en las enmiendas presentadas en Madrid como en la Ley de Transparencia de Andalucía, lo ha dicho Pedro Sánchez, lo ha dicho la presidenta Susana Díaz, hay iniciativas políticas suficientes para evitar que ocurra lo que ha podido ocurrir de aquí para atrás. Y yo me quedo con esa iniciativa política, tanto en Madrid, de tipificar como delito, de aumentar las penas, las multas, en los casos de corrupción, de financiación ilegal, de borrar discos duros, de falsificación de documentos, todo eso que ha ocurrido y que tiene ahora mismo bastante enmarronado el mundo de la política, las iniciativas al menos que mi partido está haciendo en Madrid mediante enmienda y en Andalucía mediante ley, lo que tratan es de evitar. Entonces, en fin, porque también yo podría sacar aquí algunos nombres propios que podríamos alimentar el y tú más, ¿no? Pero yo creo que tampoco se trata de eso. Sí, una cuestión. Yo he nombrado a Griñán y he nombrado a Viera, pero por cuestiones totalmente distintas. A Griñán lo he nombrado en este caso como algo positivo, como impulsor. Se puede entender como impulsor del Pacto por Andalucía que murió. Civilina, o sea, todo, independientemente, que ahora es senador, y ya está, es senador y tiene la condición de aforado. Pero sí he nombrado a Viera en el sentido de que los ciudadanos pueden acceder a la página web del Congreso de los Diputados y ver la actividad parlamentaria del señor Viera. Ya está, solo digo eso, que accedan y que vean la actividad parlamentaria del señor Viera, nula.
El señor Viera y el señor Alfonso Guerra, los dos únicos diputados andaluces, y hay diputados de Izquierda Unida, del PSOE y del Partido Popular, que no han tenido actividad parlamentaria ninguna. Ninguna. Yo, como comprenderá, discrepo de la afirmación que estás haciendo. Que no han llevado a cabo actividad parlamentaria, ninguna pregunta oral. Cuestionar la iniciativa oral, política de Guerra en el Congreso de los Diputados a estas alturas, después del reconocimiento que ha tenienido por parte de todas las fuerzas políticas. Yo lo único que estoy diciendo que es un diputado que no ha hecho ninguna actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que ocupa un escaño. Y, hombre, se entiende que antes, cuando el PSOE gobernaba, es normal que un diputado del partido del gobierno no interpele, no pregunte, no presente iniciativas, porque la acción del gobierno es la de su partido. Pero ahora que está gobernando otro partido distinto, lo normal es que sea lo contrario, ¿no? Que tenga una actividad mucho más frenética, porque lo tienen otros diputados socialistas. Suelo acceder a la página del Congreso y suelo ver lo que hacen los diputados de mi circunscripción, de la provincia de Cádiz. Y los diputados socialistas de Cádiz tienen una actividad frenética con un gobierno que no es de su partido. Pero en este caso, con la circunscripción de Sevilla, pues ocurre esto que he comentado. Me gustaría dar por zanjado este asunto, en primer lugar por tiempo, y segundo porque tampoco queremos centrar este debate en personas concretas. Y el tercer tema que le proponíamos para esta noche era una iniciativa que precisamente ha presentado esta mañana en el Parlamento, una iniciativa legislativa municipal que ha presentado el Partido Andalucista, que tenemos aquí a su secretario general, para pedir o solicitar que legalmente sean separadas siempre las elecciones autonómicas de las elecciones generales. En primer lugar, me gustaría que nos explicase muy brevemente la iniciativa y pues, si lo considera prioritario en este momento de... Bueno, primera cuestión, Andalucía tiene derecho, según su estatuto, a tener elecciones separadas. Todos los ciudadanos en el Estado van a tener elecciones municipales y autonómicas, excepto Andalucía, que lo ganó en su estatuto, Cataluña, País Vasco y Galicia. Y vemos cómo, por interés partidista en este caso, pues la presidencia de Andalucía siempre o casi siempre, excepto en dos ocasiones, en 1990 y en el 2012, ha hecho coincidir las elecciones andaluzas con elecciones generales, y nosotros entendemos que lo que hacer es solapar el debate andaluz y que al final se terminen hablando de otros problemas. Fíjese, llevamos un año y pico hablando de Cataluña, incluso ya sabemos lo que piensa la presidenta de Andalucía sobre el estatus de Cataluña en el Estado, pero todavía no sabemos qué piensa la presidenta de Andalucía sobre el estatus de Andalucía en el Estado, ¿no? Luego, para nosotros sí es importante, en este caso, que algo que está reconocido en el Estatuto de Autonomía y que es un derecho, que sea una realidad y que lo ejerzamos, que ejerzamos la posibilidad de tener un debate propio sobre la situación en Andalucía, cuando los ciudadanos tienen que confiar en una fuerza política a la hora de depositar su voto. Me gustaría someter a debate esta iniciativa. ¿Qué les parece? ¿Le parecen positivas? ¿La evalúan positiva y necesaria? Sí, bueno, vamos a ver, no es nueva. Lo primero, el Partido Popular presentó una proposición de ley en el año 2008, mayo del 2008, literalmente con este contenido. Y por tanto ya se debatió en el Parlamento a nuestra iniciativa. Por tanto, claro que estamos de acuerdo en que las elecciones sean separadas. Se argumenta perfectamente en que haga un debate específico de Andalucía, que concretamente han sido 3 las elecciones, la del 82, la del 90 y esta última del 2012. La primera también. La del 82. Pero vamos, pues no era por enmendarte la plana, que da igual, pero yo, que han sido todas, el resto de convocatorias, verdad, que han ido con otros debates asociados. Por tanto, nos parece correcto, pero vuelvo a repetir que se ha debatido en el Parlamento también y se ha llevado a iniciativa de grupos parlamentarios existentes, como por ejemplo el nuestro. Bueno, yo creo que efectivamente siempre, si me tuviera que posicionar sobre coincidencia o no coincidencia, en principio la opinión es que es mucho más recomendable la no coincidencia, pero yo creo que en cada caso se pueden dar circunstancias donde debe de primar los intereses de Andalucía, los intereses de los andaluces. Y si en ese caso, en ese supuesto, eso conlleva la coincidencia con las elecciones generales, pues tampoco ocurriría nada. Y en ese sentido, nuevamente me tengo que dirigir al representante del Partido Andalucista cuando ha dicho que no sabe, y además una persona que por lo que está diciendo incluso se preocupa por conocer la tarea de los diputados socialistas en el Congreso de Madrid, las iniciativas políticas que hacen, me resulta extraño que una persona tan informada, supuestamente, como estás diciendo, estás dejando entrever, pues que no conozca cuál es la posición de Susana Díaz sobre Andalucía, o sobre, yo creo que ha sido, y que has dicho que sí conocemos la opinión sobre el problema catalán, el problema el problema en torno a Cataluña, y que desconoces el tema de Andalucía. Yo creo que la presidenta ha sido muy clara: reforma constitucional no condicionada exclusivamente, o para no atender exclusivamente la apetencia de los nacionalistas catalanes. Eso lo ha dicho claro, contundente, y la última ocasión lo dijo este lunes en el Foro Jolí aquí en Sevilla, del que se hizo eco toda la prensa.
Por lo tanto, no digamos, por favor, que no conocemos cuál es la postura de la presidenta de la Junta en torno al encaje, al juego, al papel, al rol que puede desempeñar nuestra comunidad autónoma en el Estado español. Se ha pronunciado claramente por un Estado federal, se ha pronunciado claramente en denunciando la financiación, que en este caso es injusta con Andalucía, y en fin, y en tantos y tantos temas. Yo creo que eso está en los medios de comunicación. Alba. Bueno, efectivamente la iniciativa no es nueva, la iniciativa incluso prácticamente en los mismos términos parte de una plataforma ciudadana que fue la plataforma por unas elecciones propias en el año 2007, con la que Izquierda Unida también colaboró, al igual que el Partido Andalucista y el Partido Popular. Curiosamente, entonces el Partido Socialista dijo claramente no estar conforme con esa iniciativa, porque evidentemente el Partido Socialista ha utilizado este mecanismo de la convocatoria conjunta con un interés no andaluz, sino un interés propiamente de partido, porque eso le arrastraba votos a las elecciones generales y porque eso le permitía en situaciones de gobierno aprovechar los medios de las elecciones generales para las elecciones andaluzas. Y digo medios del Partido Socialista, no los medios del gobierno. Tenía entonces mayores minutos en televisión, tenía entonces más elementos de propaganda electoral que hacían que lo considerara como beneficioso. Efectivamente, lo que es beneficioso es que el debate se centre en Andalucía, que los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía puedan conocer las medidas que se van a llevar a cabo específicamente en Andalucía. Hemos tenido ocasión de, yo lo digo muchas veces, disfrutar de una campaña electoral en las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía y disfrutarla porque efectivamente tenía el sello andaluz por encima de todo y tenía las propuestas, las competencias sin estar confundiendo sobre lo que se puede hacer desde uno y otro gobierno y con mayor realismo y con mayor capacidad de respuesta incluso. Por tanto, yo creo que el beneficio lo hemos visto en las pasadas elecciones, lo tenemos muy cercano. Desde luego, Izquierda Unida siempre ha apoyado esta iniciativa, ha tenido incluso alguna proposición no de ley en tal sentido dentro del Parlamento andaluz y está claro porque entonces la plataforma llegó a conseguir, fíjese, 40.000 firmas de las 75.000 necesarias para una iniciativa legislativa popular andaluza y, por tanto, creo que es un tema que efectivamente interesa, que es importante a la hora de celebrar unas elecciones y que puede que no se sitúe dentro de las grandes prioridades, pero que tenemos ocasión de trabajarlo con ocasión de la reforma de la ley electoral andaluza. Por tanto, estamos completamente de acuerdo con la iniciativa, mucho más porque parte de la ciudadanía, porque es parte de la participación ciudadana y porque efectivamente el mejor ejemplo lo hemos tenido en la última. Antonio Jesús. Sí, hombre, mira, contestar. El Partido Socialista tiene 3 documentos de modelo territorial. Tiene un documento el Partido Socialista de Cataluña, tiene un documento el Partido Socialista de Aragón y el Partido Socialista de Andalucía tiene un documento a través de la Fundación Alfonso Perales, que se vio... Lo que este hombre sabe del Partido Socialista es alucinante, la verdad, de las interioridades, de verdad. Bueno, yo lo que te he cuestionado es que discúlpame, digas que la presidenta de la Junta de Andalucía no se ha pronunciado sobre el papel de Andalucía. ¿Me deja que te responda? Me has interpelado si estaba informado o no, te estoy diciendo los documentos que tiene tu partido. Tu partido tiene 3 documentos sobre el modelo territorial, porque nosotros estamos interesados en saber qué modelo territorial quiere el partido que gobierna en Andalucía. Faltaría más saber qué es lo que decide, o en este caso, qué es lo que opina la presidenta de Andalucía sobre nuestro territorio. Y la presidenta de Andalucía habla mucho de Cataluña y habla mucho, incluso también el secretario general de tu partido, Pedro Sánchez, habla mucho del estatus que Cataluña tiene que tener y la solución socialista que pasa, en este caso, por darle al problema catalán pues más competencia o más financiación. Al final, eso es lo que puede suceder a través de la solución socialista. O sea, a mí como andalucista me preocupa que el partido que gobierna en Andalucía tenga una predisposición a dotar de mayor financiación a otra comunidad autónoma en detrimento de la que yo vivo o la que yo intento defender. Eso es lo que me preocupa y por supuesto que estoy documentado en todo aquello que afecta
a mi tierra y a mis ciudadanos. Y me preocupo que es lo que dice el Partido Socialista, que es el que está gobernando y el que ha gobernado desde siempre en Andalucía. Y a día de hoy hay una propuesta muy clara, incluso hay intención muy clara tanto de la Susana Díaz como de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña, y lo que me preocupa es precisamente eso, que sobre Andalucía, sobre el estatus que debe de jugar Andalucía y por supuesto los incumplimientos. El señor Zapatero se fue de la Moncloa debiéndole 1.504 millones de euros a Andalucía por incumplimiento de la disposición adicional tercera, que efectivamente también Rajoy también debe ya casi 800. El señor Zapatero liquidó esa deuda. No la liquidó. ¿Cómo se puede decir pero eso? ¿cómo puedes decir eso? Si hubo, pero eso, efectivamente, ¿cómo va a liquidarla si hubo una comisión entre las dos administraciones? Por un lado el señor Zapatero y el señor Zarrías por parte del gobierno, y por otro lado el gobierno andaluz. De nuevo nos salimos del tema. Me gustaría que nos centráramos en el asunto. La pregunta que me gustaría hacerle a Antonio Jesús, después de haber escuchado las opiniones del resto de los partidos, ¿qué futuro le ve a la iniciativa que ustedes han presentado? Bueno, teniendo en cuenta en este caso que vamos a presentarla con el bagaje, en este caso con el apoyo de mayorías absolutas de ayuntamientos suficientes para poder plantearla, y teniendo en cuenta que hay dos fuerzas políticas presentes en el Parlamento andaluz que están de acuerdo, pues yo entiendo que deberá de aprobarse, ¿no? Deberá de aprobarse. En este caso no sabremos lo que opinará o lo que hará el Partido Socialista, pero yo espero en este caso que tanto Partido Popular como Izquierda Unida, que ciertamente apoyaron la plataforma y también han presentado iniciativas similares a esta, pues que voten a favor de la misma. Estupendo, pues muchísimas gracias a los cuatro, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, Alba Doblas. Gracias a vosotros. Buenas noches, Antonio Jesús Ruiz. Curro Pérez, buenas noches. Buenas noches. Antonio Muñoz, espero que verle de nuevo por aquí, que Será ha sido un grata placer. la experiencia. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 11 de la noche y ya estará de nuevo aquí Fernando Pérez Monguío y recibiremos la visita del escritor y coach Ancho Pérez, autor del libro Los 88 peldaños del éxito. E iremos, como cada día, a por todas.